Ya no puedo más. La voz de la doctora Elena Vázquez temblaba en la sala de interrogatorios. En sus 25 años de carrera en medicina forense, nunca había mentido tanto. Frente a ella, la mirada inquisitiva de Óscar Naranjo. Sobre la mesa, informes de autopsia falsificados. Había reportado 200 asesinatos políticos como muertes naturales. Yo escribí todos estos, confesó entre lágrimas. Junto con 67 colegas míos. Pero ya no puedo cargar con este peso. Naranjo revisó los informes sobre la mesa. Cada uno representaba una mentira, cada mentira ocultaba un asesinato. Las muertes políticas más importantes de Colombia en los últimos 5 años, todas explicadas con causas falsas. Infartos, accidentes, suicidios. Pero la realidad era muy diferente. Elena, dijo Naranjo con voz calmada, cuéntame desde el principio. ¿Cuándo te pidieron por primera vez que alteraras un informe de autopsia? La primera mentira, entrada al sistema. La doctora Vázquez levantó la vista, tratando de recordar ese momento. Era septiembre de 2019. Habían traído el cuerpo del senador Miguel Rodríguez. Tenía una herida de bala clara en la cabeza. Pero el jefe del departamento, Dr. Antonio Morales, me llamó. Ese día cambió la vida de Vázquez. Morales le hizo una propuesta simple. Escribe el informe como infarto y los problemas financieros de la familia se resolverán. Vázquez necesitaba dinero para el tratamiento de leucemia de su hija. Al principio me negué, continuó Vázquez. Pero luego me mostraron las facturas del hospital de mi hija. Me dijeron que si no recibía tratamiento, moriría. Después me mostraron la otra opción. La otra opción era simple. O cambias el informe o tú también te conviertes en tema de un informe de autopsia. La elección de Vázquez era difícil pero clara. Escribí el informe de Rodríguez como infarto, dijo llorando. Y eso fue solo el comienzo. La máquina sistemática del miedo. Naranjo sacó una fotografía del archivo. Esta es la doctora Carmen Martínez. Murió el año pasado. Según dijeron, accidente de tráfico. Pero tú sabes la verdadera causa de su muerte, ¿verdad, Elena? Vázquez bajó la cabeza. Martínez fue la primera doctora que se negó a cooperar con el sistema. Se había negado a ocultar las heridas de bala en la autopsia de un político opositor. 3 días después murió en un accidente de tráfico. Después de la muerte de Carmen, todos entendimos, dijo Vázquez. Esto no era solo un trabajo. Era un asunto de supervivencia. O escribíamos los informes que querían o escribirían nuestros informes. El sistema funcionaba perfectamente. Los médicos forenses no eran amenazados, eran comprados. Por la seguridad de sus familias, por el futuro de sus hijos, por sus propias vidas, escribían mentiras. Nos dieron una lista, continuó Vázquez. Había 200 nombres. Todos políticos, periodistas, activistas. Y ya estaba planeado cómo morirían todos. Nuestro trabajo era solo ocultar las verdaderas causas de muerte. La fábrica de la muerte. Naranjo tomó otro informe. La periodista Ana Gutiérrez. Tú la reportaste como suicidio. Pero el arma no estaba en su mano, ¿verdad? No, susurró Vázquez. Le habían disparado. Pero tenía que escribir el informe como suicidio. Porque estaba investigando una gran red de lavado de dinero. Gutiérrez era solo una. Las 200 personas en la lista habían sido asesinadas por la misma razón, amenazaban al gran sistema. Y 67 médicos forenses ocultaban sistemáticamente estos asesinatos. Cada semana llegaba un nuevo caso, narró Vázquez. A veces 2 o 3 por día. Todos tenían la misma historia. Habían descubierto algo importante, aprendido secretos peligrosos, luego murieron por causas naturales, punto. El sistema estaba tan organizado que cada muerte se realizaba con un método diferente. Medicamentos para infarto, venenos, accidentes, suicidios. Pero todos tenían un punto en común.
Las verdaderas causas de muerte nunca se reportaban. El imperio del miedo. Elena, ¿quién les daba las órdenes? Doctor. Antonio Morales era nuestro jefe de departamento. Pero él también recibía órdenes de alguien más. De alguien llamado, el coordinador, punto. El coordinador era quien dirigía todos los informes falsos en el sistema de medicina forense. Nadie conocía su nombre real. Pero antes de cada muerte llegaban las instrucciones: qué causa escribir, qué evidencia ignorar, qué detalles no incluir en los informes. El coordinador lo sabía todo, continuó Vázquez. Nuestras familias, direcciones, debilidades. Nadie podía oponerse a él. Algunos doctores habían tratado de resistir, como la doctora Martínez, pero su destino sirvió de ejemplo para los demás. Entre los 67 médicos forenses, ya nadie protestaba. La parte más aterradora, Vázquez se detuvo, era que todos estos asesinatos eran regulares, planificados. Las 200 personas en la lista no fueron dejadas al azar. Ya estaba determinado cómo y cuándo morirían todas. El sistema perfecto de encubrimiento. Naranjo mostró otro informe que sacó del archivo. El defensor de derechos humanos Pedro Morales. En el informe oficial dice infarto. En realidad, había sido envenenado, confesó Vázquez en silencio. Pero se había usado un veneno que solo podía detectarse con pruebas muy detalladas. Y nosotros no hicimos esas pruebas. El sistema funcionaba perfectamente porque conocía los procedimientos forenses desde adentro. Sabían qué pruebas debían hacerse, qué evidencia debía recolectarse, qué análisis podrían cambiar el resultado. Escribir informes falsos no era solo escribir mentiras en papel, explicó Vázquez. Era destruir evidencia, cambiar muestras de sangre, alterar fotografías. Era una operación sistemática de encubrimiento. Algunos cuerpos llegaban preparados con métodos especiales. Las heridas de bala se cerraban con suturas, los síntomas de envenenamiento se enmascaraban con químicos. Incluso si los médicos forenses encontraran la verdad, sabían que no la escribirían en los informes. Lo más doloroso, continuó Vázquez entre lágrimas, era cuando las familias de algunos cuerpos nos suplicaban que descubriéramos la verdad. Pero nosotros también les mentíamos. Presión especial sobre doctoras mujeres. Elena, ¿por qué las doctoras mujeres fueron más atacadas? Porque pensaban que éramos más emocionales, que podíamos ser controladas más fácilmente, dijo. Y desafortunadamente tenían razón. El sistema amenazaba a las doctoras mujeres a través de sus hijos. La hija de Elena con leucemia, el hijo discapacitado de la doctora Sofía Martínez, el hermano huérfano de la doctora Patricia Vega. Habían identificado los puntos débiles de todas. Nuestros colegas masculinos también tenían miedo, por supuesto, explicó Vázquez. Pero nosotras podíamos hacer cualquier cosa por nuestros hijos. Por eso nos manipulaban más fácilmente. El coordinador tenía una hostilidad especial hacia las doctoras mujeres. Las veía como emocionales e inseguras, por eso las controlaba con métodos más duros. El comienzo de la rebelión. Entonces Elena, ¿qué cambió? ¿Por qué ya no pudiste soportar más? Vázquez permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego comenzó a hablar. El mes pasado me pidieron que falsificara la autopsia de mi propio colega. Doctor Luis Campos. Él también estaba en nuestra lista pero ya no quería cooperar. Campos no era el primer doctor que trataba de salir del sistema. Pero esta vez había algo diferente. Campos era el amigo más cercano de Elena. Después de dispararle a Luis me lo trajeron. Tenía que reportarlo como infarto. Pero él era mi amigo. Habíamos trabajado juntos durante 15 años. Esa noche Elena Vázquez tomó una decisión. Ya era suficiente. 200 informes falsos eran suficientes. Contaminar la conciencia de 67 colegas era suficiente. Después de escribir el informe de Luis, comencé a documentar todo, dijo. Cada informe falso,
cada evidencia alterada, cada verdad ocultada. Lo documenté todo. La gran revelación. Naranjo sacó una carpeta gruesa del archivo. ¿Estos son los registros que llevaste? Sí. Todos los 200 informes falsos de los últimos 2 años. Y hay más: grabaciones de audio, fotografías, instrucciones del coordinador. Los registros de Elena mostraban en detalle cómo funcionaba el sistema. Porque fue asesinado cada político, que periodista fue silenciado porque noticia, que activista fue eliminado porque campaña. Todos mis 67 colegas estaban bajo la misma presión, continuó Elena. Pero ninguno de nosotros sabía que los demás estaban en la misma situación. Nos habían aislado a todos. El sistema estaba tan bien diseñado que incluso había impedido que los doctores hablaran entre ellos. Todos pensaban que su informe falso era único. Hasta que nos encontramos en el funeral del doctor Campos el mes pasado, Elena comenzó a llorar. Allí nos dimos cuenta de que todos estábamos escribiendo las mismas mentiras. Confesiones de 67 colegas. Naranjo sacó su libreta. Elena, ¿están listos tus otros colegas para hablar también? La mayoría aún tienen miedo. Pero ya no tenemos nada que ocultar. Doctor Martínez, doctor Rodríguez, doctor Herrera, todos están listos para hablar. El sistema comenzaba a colapsar. El avalancha que comenzó con el coraje de Elena estaba arrastrando a los 67 doctores. Todos querían decir la verdad ahora. Cada uno escribió un promedio de 15 informes falsos, calculó Elena. En total se ocultaron más de 200 asesinatos políticos. Y todos estos en los últimos 5 años. Las cifras eran aterradoras. Las verdaderas causas de todas las muertes políticas importantes de Colombia en los últimos 5 años habían sido ocultadas. Líderes de oposición, periodistas de investigación, defensores de derechos humanos, activistas ambientales. La parte más aterradora, continuó Elena, fue descubrir después que todas estas muertes habían sido planificadas. Nosotros solo las encubríamos. Pero los que las planearon fueron otros. La identidad del coordinador. Elena, ¿qué sabes sobre el coordinador? Nunca pude aprender su nombre real. Pero lo vi una vez. En la oficina del doctor Morales. Ese día Elena había ido a la oficina del jefe del departamento por un caso urgente, cuando encontró a Morales hablando por teléfono. La voz en el teléfono era fría y autoritaria. Esa voz es inolvidable, Elena tembló. Antes de cada informe falso escuchábamos esa voz. Daba las instrucciones: qué mentira escribir, qué evidencia ignorar. La identidad del coordinador era un gran secreto. Pero en los registros de Elena había pistas importantes. Por el tono de voz se entendía que era un hombre mayor, por su forma de hablar que tenía educación superior, por los términos que usaba que tenía antecedentes médicos. Creo que él también era uno de nosotros, susurró Elena. Un doctor. Pero no una víctima como nosotros, sino el arquitecto del sistema. El colapso del sistema. Naranjo se puso de pie. Elena, la confesión que has hecho esta noche va a cambiar la historia de Colombia. ¿Estás lista? Estoy lista, Elena ya estaba decidida. He trabajado 25 años en esta profesión. Aprendí a hablar con los muertos. Y ellos me dicen la verdad. Ahora es tiempo de que yo también diga la verdad. Esa noche Naranjo detuvo a los 67 médicos forenses al mismo tiempo. No para protegerlos, sino para tomar sus confesiones. Porque el sistema ya había colapsado. 200 informes falsos, 200 asesinatos ocultados, 200 justicias destruidas, dijo Naranjo en su declaración a la prensa. Pero ahora todos conocerán la verdad. La expansión de la investigación. Lo que Elena Vázquez no sabía era que su confesión abriría la caja de Pandora más grande en la historia criminal de Colombia. Los 200 casos que había documentado eran solo la punta del iceberg de una operación mucho más masiva.
Cuando comenzamos a investigar cada caso individualmente, explicó Naranjo en una conferencia de prensa posterior, descubrimos que detrás de estos asesinatos había una red criminal que operaba internacionalmente. Cada uno de los 200 asesinatos tenía un patrón común. Las víctimas habían descubierto diferentes aspectos de la misma organización criminal masiva. Algunos habían encontrado el lavado de dinero, otros la corrupción política, algunos el tráfico de drogas, otros el tráfico de armas. Era como si estuviéramos viendo un rompecabezas gigante, continuó Naranjo. Cada asesinato era una pieza, y cuando juntamos todas las piezas, emergió una imagen aterradora. La red internacional. Durante los interrogatorios de los 67 médicos forenses, emergieron detalles que nadie había anticipado. El coordinador no operaba solo, era parte de una red que se extendía por toda América Latina. Cuando el Dr. Morales comenzó a hablar bajo inmunidad, reveló Naranjo, nos dijo que había recibido entrenamiento en México. El mismo sistema se estaba implementando en 6 países diferentes. La metodología era idéntica en todos lados: identificar médicos forenses vulnerables, aplicar presión a través de sus familias, crear un sistema de informes falsos, y usar esto para ocultar asesinatos políticos masivos. En México habían asesinado a 150 políticos en 3 años, todos reportados como muertes naturales, explicó Naranjo. En Perú, 89 activistas. En Venezuela, 67 periodistas. El patrón era exactamente el mismo. El Archivo Maestro Internacional. En el segundo día de interrogatorios, la doctora Sofía Martínez reveló algo que cambió completamente la investigación. Durante una visita a una conferencia médica en Panamá, había visto documentos que sugerían una coordinación internacional. Vi listas de nombres de políticos de 6 países diferentes, confesó Martínez. Todos marcados con códigos de colores. Verde para comprar, amarillo para chantajear, rojo para eliminar. Esta revelación llevó a una investigación internacional coordinada. Agencias de inteligencia de 6 países comenzaron a trabajar juntas para desmantelar lo que se conoció como la red forense. Descubrimos que había un archivo maestro digital, explicó Naranjo. Contenía información sobre más de 5,000 políticos, periodistas y activistas de toda América Latina. Con planes detallados para neutralizar a cada uno. La doctora que dirigía todo. El mayor shock vino cuando se descubrió la identidad del verdadero coordinador. No era un hombre mayor como pensaba Elena Vázquez. Era la doctora Patricia Mendoza, exdirectora del Instituto Nacional de Medicina Legal y figura respetada en la comunidad médica. Patricia Mendoza había sido mi mentora, reveló Elena en shock. Durante 10 años me enseñó todo sobre medicina forense. Nunca imaginé que ella fuera quien dirigía todo. Mendoza había usado su posición y respeto en la comunidad médica para construir la red más sofisticada de encubrimiento de asesinatos en la historia moderna. Durante 15 años, había entrenado médicos forenses en toda América Latina, aparentemente para mejorar estándares profesionales. Pero en realidad, explicó Naranjo, los estaba entrenando para formar parte de su red. Identificaba a los más vulnerables y los reclutaba gradualmente. El método Mendoza. Los interrogatorios revelaron que Mendoza había desarrollado lo que los investigadores llamaron el método Mendoza, un sistema perfeccionado para reclutar y controlar médicos forenses. Primero identificaba debilidades personales, explicó Elena. Problemas financieros, familiares enfermos, adicciones ocultas. Luego ofrecía ayuda. La ayuda inicial siempre parecía legítima. Becas para estudios, tratamientos médicos gratuitos, oportunidades de trabajo. Pero gradualmente, los favores se convertían en obligaciones, y las obligaciones en chantaje. Una vez que estabas en deuda con ella, te pedía pequeños favores, continuó Elena. Retrasar un informe, omitir ciertos detalles, usar terminología ambigua. Cosas que parecían menores. Pero estos pequeños favores,
eran registrados y usados como evidencia de complicidad. Cuando finalmente se pedía falsificar completamente un informe, los médicos ya no podían negarse sin incriminarse. El juicio del siglo. El juicio de Patricia Mendoza y los 200 cómplices arrestados se convirtió en el proceso judicial más seguido en la historia de Colombia. Elena Vázquez fue la testigo estrella, narrando cómo había sido manipulada durante 5 años. Patricia Mendoza no era solo una criminal, declaró Elena en el tribunal. Era una científica del mal. Había estudiado nuestras debilidades como estudiaría una enfermedad, y había desarrollado el tratamiento perfecto para controlarnos. El juicio reveló que Mendoza había estado planeando expandir su red a Europa y África. Había establecido contactos con médicos forenses en 12 países adicionales, y ya había comenzado el proceso de reclutamiento. Su objetivo final, reveló el fiscal, era crear una red global que pudiera ocultar cualquier asesinato político en cualquier país. Un servicio de encubrimiento internacional para dictadores y criminales. La confesión final de Mendoza. En el último día del juicio, Patricia Mendoza pidió hacer una declaración final. Lo que dijo heló la sangre de todos los presentes. No me arrepiento de nada, declaró fríamente. Esos 200 asesinatos fueron necesarios para mantener la estabilidad. Esos políticos, periodistas y activistas estaban causando caos. Nosotros trajimos orden. Continuó, los médicos forenses que trabajaron conmigo eran héroes, no víctimas. Salvaron países enteros de la anarquía. Algún día el mundo entenderá que lo que hicimos fue necesario. El impacto en las familias. Uno de los aspectos más dolorosos del caso fue el impacto en las familias de las 200 víctimas. Durante años habían creído que sus seres queridos habían muerto por causas naturales. Mi esposo luchó contra la corrupción toda su vida, declaró Carmen Rodríguez, viuda del senador Miguel Rodríguez. Cuando me dijeron que había muerto de un infarto, pensé que el estrés lo había matado. Nunca imaginé que había sido asesinado. Las familias formaron una asociación llamada Verdad para los 200 que luchó para que se reabrieran todos los casos. Querían no solo justicia, sino también conocer todos los detalles de cómo habían muerto sus seres queridos. Durante 5 años lloré por un infarto que nunca existió, dijo María Gutiérrez, hija de la periodista asesinada. Mi madre murió por decir la verdad, pero nosotros vivimos creyendo una mentira. La reforma total del sistema. El escándalo llevó a la reforma más radical del sistema de medicina forense en la historia de Colombia. Se establecieron nuevos protocolos que hacían imposible la falsificación de informes. Cada autopsia ahora requiere mínimo 3 médicos independientes, explicó Naranjo. Los informes se escriben en tiempo real en un sistema digital que no puede ser alterado. Se creó también un sistema de protección para médicos forenses que incluía seguridad familiar, apoyo psicológico y un fondo de emergencia para casos de extorsión. Lo más importante, agregó Elena Vázquez, quien participó en el diseño del nuevo sistema, es que ahora los médicos forenses pueden reportar presiones anónimamente. Nadie tendrá que pasar por lo que pasamos nosotros. El legado de Elena Vázquez. 5 años después del escándalo, Elena Vázquez se había convertido en una figura respetada internacionalmente. Había escrito un libro sobre su experiencia que se convirtió en lectura obligatoria en escuelas de medicina forense de todo el mundo. Mi historia no es sobre heroísmo, escribió en su libro. Es sobre cómo personas ordinarias pueden ser forzadas a hacer cosas extraordinariamente malas, y cómo pueden encontrar el coraje para corregirlas. Elena había establecido también una fundación que ayudaba a familias de víctimas de asesinatos políticos encubiertos en toda América Latina. Palabras finales. La vigilancia eterna. Aprendimos que la verdad es más fuerte que el miedo, declaró Óscar Naranjo en el 5º aniversario del escándalo. Elena Vázquez nos enseñó que una sola persona diciendo la verdad puede cambiar todo un sistema corrupto. Pero también aprendimos que la vigilancia debe ser constante, agregó. Los sistemas corruptos siempre buscan nuevas formas de regenerarse. Debemos estar siempre alerta.
El caso de los 67 médicos forenses se había convertido en un símbolo internacional de cómo la corrupción puede penetrar incluso en las instituciones más sagradas, pero también de cómo la verdad siempre encuentra una manera de emerger. Cada noche, cuando cierro los ojos, confesó Elena en su última entrevista, todavía veo las caras de esas 200 víctimas. Pero ya no me atormentan. Porque ahora sé que su verdad fue finalmente contada. Y esa verdad, contada con lágrimas pero con coraje, había cambiado para siempre no solo Colombia, sino la forma en que el mundo entero entiende la importancia de la integridad en la medicina forense. La conspiración global revelada. Pero la historia no terminó con el juicio de Patricia Mendoza. Durante los interrogatorios posteriores, emergieron conexiones que nadie había anticipado. La red no se limitaba a América Latina, tenía ramificaciones en Europa, Asia y África. Cuando analizamos las comunicaciones encriptadas de Mendoza, reveló Naranjo en una conferencia especial, encontramos evidencia de colaboración con redes similares en 23 países. Era una conspiración verdaderamente global. Los documentos mostraban que existía lo que llamaban el Consejo Forense Internacional, una organización sombra que coordinaba el encubrimiento de asesinatos políticos a nivel mundial. Cada región tenía su propio Mendoza, y todos reportaban a un consejo directivo central. El protocolo de emergencia. Elena Vázquez reveló en interrogatorios posteriores que existía un protocolo de emergencia que se había activado cuando comenzaron las investigaciones en Colombia. Este protocolo incluía la eliminación de evidencia, la eliminación de testigos potenciales y la activación de células durmientes. Mendoza me dijo en nuestro último encuentro que si el sistema colapsaba en Colombia, se activarían redes de respaldo en otros países, confesó Elena. Era como una hidra, cortas una cabeza y aparecen dos más. El protocolo también incluía la creación de informes médicos falsos sobre los propios médicos forenses que podrían testificar. Varios doctores que habían comenzado a cooperar con las autoridades fueron repentinamente diagnosticados con enfermedades mentales, que ponían en duda su credibilidad. Las víctimas internacionales. A medida que la investigación se expandía internacionalmente, emergieron más víctimas. No solo los 200 casos de Colombia, la red había orquestado el encubrimiento de más de 2,000 asesinatos políticos en 23 países durante una década. En Italia, 47 jueces antimafia habían muerto en accidentes durante 5 años, reveló Naranjo. En Filipinas, 89 activistas ambientales. En Kenia, 156 opositores políticos. El patrón era idéntico. Asesinatos sistemáticos encubiertos por informes médicos falsificados. Cada país tenía su propia Elena Vázquez, médicos forenses que habían sido forzados a mentir y que ahora encontraban el coraje para hablar. Las confesiones llegaban de todo el mundo, todas contando la misma historia de manipulación y terror. El archivo digital maestro. En los servidores de Mendoza se encontró lo que los investigadores llamaron el archivo digital maestro, una base de datos que contenía información detallada sobre más de 50,000 figuras políticas, periodistas y activistas de todo el mundo. Cada persona tenía un archivo completo, explicó Elena, quien ayudó a descifrar el sistema. Fotografías, rutinas diarias, información familiar, puntos de presión psicológica, y lo más escalofriante, fechas tentativas de procesamiento. El archivo incluía también una sección de médicos forenses comprometidos con información sobre cómo cada uno había sido reclutado, cuáles eran sus debilidades específicas, y qué nivel de cooperación se podía esperar de cada uno. La conexión con el terrorismo de Estado. Quizás el descubrimiento más perturbador fue la conexión entre la red forense y operaciones de terrorismo de Estado. Los mismos métodos usados para encubrir asesinatos políticos estaban siendo usados para ocultar crímenes de guerra y genocidios. Encontramos evidencia de que médicos forenses entrenados por Mendoza habían participado en el encubrimiento de fosas comunes en 3 países africanos, reveló Naranjo con horror. No era solo corrupción política, era genocidio encubierto.
Esta conexión explicaba el nivel de financiamiento y sofisticación de la red. No eran solo criminales comunes, tenían el respaldo de estados y organizaciones internacionales que necesitaban ocultar crímenes masivos. El entrenamiento en la mentira. Los interrogatorios revelaron que existían campos de entrenamiento secretos donde se enseñaba a médicos forenses cómo falsificar informes de manera convincente. Elena había asistido a uno de estos entrenamientos sin saber su verdadero propósito. Nos dijeron que era un curso de perfeccionamiento profesional, recordó Elena. Pero en realidad nos estaban enseñando técnicas de encubrimiento. Cómo hacer que un asesinato parezca muerte natural, cómo destruir evidencia sin dejar rastro. Los entrenamientos incluían aspectos psicológicos, como compartimentar la culpa, cómo vivir con la mentira, cómo mantener la apariencia de normalidad mientras participas en encubrimientos masivos. La resistencia secreta. Durante las investigaciones también se descubrió que algunos médicos forenses habían formado una resistencia secreta. El doctor Luis Campos, cuya muerte había motivado la confesión de Elena, era el líder de esta resistencia. Luis había estado documentando casos sospechosos durante 2 años, reveló Elena. Tenía pruebas de 50 casos que sospechaba eran encubrimientos. Por eso lo mataron. La resistencia había desarrollado códigos secretos para comunicarse y había estado pasando información a periodistas de investigación internacional. Su trabajo había sido crucial para que las autoridades pudieran verificar las confesiones de los médicos forenses. El impacto en la medicina mundial. El escándalo tuvo repercusiones que fueron mucho más allá del ámbito legal. La confianza en los informes médicos forenses se vio severamente dañada a nivel mundial, llevando a reformas en las prácticas médicas en docenas de países. Tuvimos que reexaminar décadas de casos, explicó el doctor Roberto Herrera, quien dirigió la comisión de reforma. Cualquier caso donde hubiera estado involucrado un médico forense conectado con la red tenía que ser revisado. Se establecieron nuevos estándares internacionales para la medicina forense, con supervisión cruzada entre países y auditorías regulares por parte de organismos independientes. Las confesiones continuadas. 5 años después de la confesión inicial de Elena, las revelaciones continuaban surgiendo. Médicos forenses de todo el mundo seguían presentándose para confesar su participación en encubrimientos. Cada mes recibimos nuevas confesiones, explicó Naranjo. La red era tan extensa que aún estamos descubriendo su alcance completo. Estimamos que podrían haber estado involucrados más de 1,000 médicos forenses en todo el mundo. Cada nueva confesión abría nuevas líneas de investigación y revelaba nuevas víctimas. El número de asesinatos políticos encubiertos continuaba creciendo. El Memorial Global. Se estableció un memorial internacional en Bogotá para honrar a todas las víctimas de los asesinatos políticos encubiertos. El memorial incluye los nombres de más de 5,000 víctimas identificadas hasta la fecha, pero deja espacio para muchos más nombres que aún podrían ser descubiertos. Cada nombre representa no solo una vida perdida, sino una verdad que fue robada, declaró Elena en la ceremonia de inauguración. Este memorial es nuestra promesa de que nunca más permitiremos que la mentira médica oculte la verdad política. La transformación de Elena. Elena Vázquez se había transformado de una médica forense aterrorizada en una defensora internacional de la integridad médica. Había testificado ante tribunales internacionales, asesorado reformas en docenas de países, y se había convertido en la voz más respetada en ética forense. Mi pesadilla se convirtió en mi propósito, reflexionó Elena. Cada día que trabajo para prevenir que otros médicos pasen por lo que pasé yo, siento que esas 200 víctimas no murieron en vano. Vigilancia eterna, la nueva realidad. El caso estableció el principio de que la vigilancia de la integridad médica debe ser constante e internacional. Se crearon organismos de supervisión que monitorean constantemente los patrones en informes forenses buscando indicios de manipulación sistemática. Aprendimos que la corrupción médica puede ser tan peligrosa como cualquier arma de destrucción masiva, concluyó Naranjo.
Por eso la vigilancia debe ser igual de intensa. El legado eterno. El "ya no puedo más" de Elena Vázquez se había convertido en el grito de batalla de todos aquellos que se niegan a permitir que la mentira triunfe sobre la verdad, sin importar el precio personal que deban pagar. Su confesión no solo había expuesto una red criminal, había cambiado fundamentalmente la forma en que el mundo entiende la responsabilidad moral de los profesionales médicos. Y había demostrado que incluso en los sistemas más corruptos, siempre hay espacio para la redención si se tiene el coraje de decir la verdad. La historia de Elena Vázquez se enseña ahora en escuelas de medicina de todo el mundo, no solo como un caso de estudio sobre corrupción, sino como un ejemplo de cómo una sola persona puede cambiar el curso de la historia cuando decide que la verdad es más importante que la supervivencia personal.